Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos sumergiremos en textos de uno de los considerados más grandes escritores de la lengua inglesa y la literatura universal, y una investigación histórica sobre los orígenes de uno de los más atroces dictadores que ha dado la humanidad. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. Cuando se estudia un genio de la magnitud de William Shakespeare, es imposible medir el alcance de su obra. En un primer momento quizás se evoquen grandes tragedias o tapices históricos, pero Shakespeare se caracteriza también por un instinto radicalmente cómico. En sus agudos juegos de palabras, en los equívocos que sustentan tramas monumentales o en la forma en que recurre al artificio para desentrañar una verdad, siempre se esconde su eterno interés por lo humano. Comedias es el primer volumen de una colección de 5 que reúne la obra completa de Shakespeare. Aquí se incluyen Los dos caballeros de Verona, La comedia de los errores, La doma de la fiera, Trabajos de amor en vano, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces, como les guste, Las alegres casadas de Windsor y Noche de Epifanía. Esta edición, a cargo de Andreu Jaume, quien firma también la introducción, presenta las mejores traducciones contemporáneas, respetando el verso y la prosa originales. Un festín para los amantes de las buenas letras. Esta edición, meramente divulgativa, abriga la intención de ofrecer al lector en español del siglo XXI una obra completa de Shakespeare para su propio tiempo. Para ello, se ha llevado a cabo una selección de las mejores traducciones disponibles en castellano con 2 criterios: que las traducciones fueran todas de la segunda mitad del siglo XX y que respetaran la diferencia entre verso y prosa, un requisito fundamental para la comprensión cabal de Shakespeare, quien utiliza los más variados registros estilísticos en su obra. El instrumento característico del verso shakespeariano es el llamado pentámetro yámbico, 5 acentos fuertes en sílaba par, con el que el autor juega y experimenta a lo largo de toda su obra. Cada traductor elige una solución distinta para adaptar ese metro al castellano, desde la opción más clásica, el endecasílabo yámbico, hasta el verso de ritmo endecasilábico pero de metro variable, el verso irregular o la versión rítmica. Y aunque en Shakespeare predomina el verso blanco, también es verdad que a menudo acude a la rima, regla que asimismo se ha observado en estas versiones. Al tratarse de una edición divulgativa, se han eliminado todas las notas que no fueran estrictamente necesarias, y se han dejado solo aquellas referidas a cuestiones de traducción. Los criterios de división de escenas, entradas y acotaciones se han unificado de acuerdo a la siguiente edición, de Oxford Shakespeare. The Complete Works, Stanley Wells y Gary Taylor, eds. Oxford University Press, 1988, aunque no se ha considerado necesario, dada la naturaleza de nuestro texto, mantener los corchetes que en esa edición indican las acotaciones o las entradas que son añadidos de ediciones modernas. Análisis. Comedias es la colección completa de las comedias elaboradas por el escritor inglés William Shakespeare, y está, independientemente de que sea teatro, lo que ya condiciona, per se, su lectura, percibo que, y obviando a El mercader de Venecia, son repetitivas. Todas van sobre el amor, un triángulo amoroso, o de gente que se enamora de quien no debe, y de ahí se construye un conflicto. Adicionalmente, ignoro la longitud, entre comillas, indicada, que debe tener una obra de teatro, pienso que son bastante extensas para lo que proponen. Además, siento que hay varios personajes que sobra a la hora de contar las diferentes historias. Por otro lado, los momentos dramáticos o conflictivos, independientemente de que den como resultado, en su totalidad, finales felices, siento que se resuelven demasiado rápido. Supongo forma parte de la naturaleza propia del teatro. La verdad es que lo ignoro. Lo que más disfruté son los diferentes momentos de humor que otorgan las obras, no solo el evidente de los bufones, sino entre los personajes en general. Aquí he de hacer un paréntesis, ya que, para quienes ya hayan leído a Terry Pratchett y se atrevan a acercarse a Shakespeare, podrán identificar de dónde viene el humor que plasma en sus obras. Darme cuenta de esto es una de las cosas que más me gustó. Por último, he de decir que, imagino, que leer a Shakespeare en inglés debe ser una locura, y que por muy buena que sea la traducción que se tenga, jamás le hará justicia al original. Sinopsis. La revelación de la vida privada y pública de Hitler y de la Primera Guerra Mundial basada en una investigación sin precedentes. Hitler mantenía que sus años como soldado en la Primera Guerra Mundial fueron los más influyentes de su vida. Sin embargo, y pese a las más de 6 décadas transcurridas desde su muerte, su etapa en el frente occidental seguía hasta ahora rodeada de misterio y presunciones infundadas.
La Primera Guerra de Hitler desvela por primera vez la verdadera experiencia del futuro líder nazi durante el conflicto. Haciendo uso de documentación inédita y de testimonios de sus compañeros de regimiento, Thomas Weber presenta una esclarecedora visión de la vida privada y pública de Hitler, muy alejada del mito que él mismo creó tras su llegada al poder. Este libro revela un Hitler encargado de tareas de retaguardia, rechazado por los soldados del frente y en el que sus superiores detectaron ausencia de cualidades de líder. Un personaje que permaneció inseguro de sus ideas hasta el final de la guerra y que ocultó, exageró y deformó sus vivencias a lo largo de su estudiada carrera. ¿Fue Hitler meramente un producto de su tiempo o una normalidad que se escapa a toda previsión? La polémica y original obra de Weber arroja además luz sobre este interrogante que sigue desafiando a los historiadores y cuestiona la creencia unánimemente aceptada de que la Primera Guerra Mundial fue la experiencia crucial de su formación política e ideológica y el origen del camino que condujo de forma natural al nazismo. Análisis. La Primera Guerra de Hitler es un libro de investigación histórica escrito por el historiador alemán Thomas Weber, y está bien. En resumen, este libro se centra en 5 interrogantes: si la guerra radicalizó políticamente a Hitler y sus compañeros, en otras palabras, si convirtió a los hombres del regimiento en futuros nazis, que si no de forma inevitable sí se convertirían en nazis fácilmente. Si lo que los politizó fueron sus experiencias de la posguerra, la volatilidad económica extremada, el temor a la revolución comunista, las injusticias percibidas en el Tratado de Versalles y el auge de la extrema derecha. Si la mayoría de los hombres del regimiento llegaron a politizarse, fuera por sus experiencias de la guerra o de la posguerra. ¿Qué papel desempeñaron los hombres del regimiento y el mito que surgió en torno a ellos en el establecimiento del Tercer Reich y en el mantenimiento de la Alemania de Hitler? Y, el último y quizá más importante, ¿hasta qué punto era Hitler un producto típico de su regimiento? Echando mano de una fuerte investigación histórica, Weber contrasta las diferentes fuentes, inéditas y disponibles, para develar hasta dónde las condiciones materiales y sociales de existencia son determinantes para la producción de los sujetos en individual. Esta investigación tiene como eje toral las vivencias de Hitler en el regimiento List, tanto durante como posterior a la Primera Guerra Mundial. Por ende, el texto se encuentra dividido en 2 partes. La primera explora las vivencias de Hitler en el regimiento List durante la Primera Guerra Mundial, mientras que la segunda analiza qué sucedió con el regimiento List después de la Primera Guerra Mundial, cuál fue la postura que tomaron en el periodo entre guerras y qué sucedió con ellos durante la Segunda Guerra Mundial. Un libro imperdible para todos aquellos que desconfían en la historia lineal y disfrutan de la complejidad de los fenómenos y de observar sus múltiples matices. Y, para muestra, 2 ejemplos. Primero, nacieron por las mismas fechas con 10 años de diferencia. Los 2 crecieron en pequeñas ciudades, eran estudiantes mediocres que aspiraban a ser artistas. Los 2 acabaron en Múnich, la meca alemana de los artistas. Después del estallido de la guerra, fueron destinados al mismo regimiento el día en que se formó. Los 2 amaban a su regimiento, el 16º Regimiento Bávaro de Infantería de Reserva, RIR 16, llamado comúnmente Regimiento List por su primer comandante, Julius von List. Los 2 eran fervientes partidarios de la guerra. Pero ahí es donde terminan las semejanzas entre Albert Weyerbeer y Adolf Hitler, y no solo porque Weyerbeer, a diferencia de Hitler, fue aceptado en la Academia de las Artes y llegó a ser uno de los pintores de más éxito de Alemania, y tampoco únicamente porque Weyerbeer se convirtió en uno de los héroes más celebrados de la historia oficial del regimiento List, publicada en 1932, y sin embargo a Hitler apenas se le menciona. Mientras que los amigos de Hitler de antes de la guerra procedían de un entorno nacionalista pangermanista, entre los amigos de Weyerbeer estaba Theodor Heuss, la imponente figura del liberalismo alemán y primer presidente de Alemania Occidental tras la caída de Hitler. Mientras que los amigos de Hitler se convirtieron en peones de su régimen, uno de los más estrechos colaboradores y amigos de Weyerbeer, Rudolf Levi, que se alistó como voluntario, fue víctima del Holocausto en 1944. Más aún, mientras que las relaciones de Hitler con las mujeres eran problemáticas, Weyerbeer estaba casado y su esposa sería calificada de medio judía cuando entraron en vigor las leyes de Nuremberg. Mientras que Hitler no había viajado más allá de una pequeña región de la Austria germanohablante y del sur de Baviera, Weyerbeer había pasado un año en París, donde conoció a Matisse. Mientras que Hitler pintó vulgares postales en las calles de Múnich, Weyerbeer se convirtió en presidente de los Neue Secessionisten, el grupo más vanguardista de los expresionistas, cuyas obras serían tachadas de arte degenerado en el imperio de Hitler. Así pues, las biografías de Weyerbeer y de Hitler ilustran de manera patente los peligros de trazar una línea demasiado directa entre el servicio en el regimiento List y la evolución de la Alemania nazi.
Segundo, la escasez de huellas visibles de los más de 4 años en el frente occidental del regimiento List se corresponde con la escasez de documentos sobre Hitler entre 1914 y 1919, lo que explica por qué el mito que Hitler creó sobre su propia experiencia ha sido tan duradero. Como hemos visto, Hitler trató su experiencia en la guerra como un palimpsesto del que borró, cuando lo consideró oportuno, su experiencia real y la sustituyó por la que convenía a sus necesidades políticas. No obstante, pese a sus esfuerzos por destruir toda prueba delatora, Hitler no fue lo bastante diligente a la hora de borrar sus huellas. Las cartas, diarios y otros documentos relacionados con los hombres del RIR-16, dispersos en archivos y casas particulares en todo el mundo, nos han permitido reconstruir con un alto grado de probabilidad lo que Hitler no quería que viéramos. De esta forma, ya no tenemos que recurrir a sus mentiras ni a una interpretación de su guerra semejante a la borrosa y desenfocada fotografía del soldado Hitler en Furnes en 1915 que aparece en la historia del regimiento. La inequívoca imagen que surge al colocar en su lugar, pieza a pieza, los testimonios conservados es la de un soldado Hitler al que la mayoría de los soldados del frente evitaban y consideraban un cerdo de la retaguardia, y que, al acabar la guerra en 1918, aún no estaba seguro de su ideología política. La imagen del regimiento List como una suerte de hermandad animada por un heroico Hitler tiene su origen en la propaganda nazi, no en la realidad. La Primera Guerra Mundial no creó a Hitler. Incluso el periodo revolucionario parece que tuvo un impacto mucho menos inmediato en su politización de lo que hasta ahora se suponía. Así pues, lo decisivo en su radicalización fue el periodo posrevolucionario, cuando estuvo rodeado de individuos como Ernst Schmidt y Karl Mayr, cuyas actitudes políticas también eran fluctuantes. Este periodo de la vida de Hitler sigue envuelto en una gran oscuridad. No obstante, su ficticia experiencia en la Primera Guerra Mundial, y revolucionaria, fue de la máxima importancia para Adolf Hitler. Se convirtió en el punto focal de su autoidentidad y de la presentación propagandística de la historia de su vida. Durante los años de la República de Weimar y del Tercer Reich, Hitler siguió reconfigurándola con fines políticos. Retrospectivamente, aquella experiencia en el regimiento List resultó primordial. Así pues, la reinvención consciente de su experiencia en la guerra está en el centro de la historia del ascenso de Hitler al poder. Asimismo, Hitler se sirvió de la guerra retrospectivamente para racionalizar su nueva visión del mundo. Por ejemplo, su experiencia en el frente parecía prestarse perfectamente a su idea de que la fuerza no era el último recurso de la política, sino el principal. Lo mismo es cierto de sus virulentos antibolchevismo y antisemitismo. De esta forma, retrospectivamente, la guerra fue en efecto un periodo formativo en la maduración política de Hitler. El haberse salvado por poco en varias ocasiones quizá contribuyera también a convencerle de que estaba vivo porque el destino le reservaba grandes empresas en el futuro. También parece razonable afirmar que utilizó el modelo organizativo del puesto de mando del RIR-16 cuando reorganizó el NSDAP y remodeló la Cancillería del Reich a partir de 1933. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler acudió a su experiencia en el regimiento List, en su versión reformulada post-1919, a fin de inspirarse para conducir su nueva guerra. No obstante, no solo porque acudió a experiencias de la guerra que habían sido transformadas bajo las condiciones de la República de Weimar, sino también porque Hitler quiso extraer lecciones de la Gran Guerra en vez de volver a librarla, su Segunda Guerra resultó ser muy distinta de la primera. Por consiguiente, el origen de la radicalización de Hitler está en el periodo de la posguerra, no en la Primera Guerra Mundial. Por lo que a él respecta, esta no fue la catástrofe seminal del siglo XX. Lo mismo se puede decir de los hombres de su regimiento. La mayoría de ellos no fueron deshumanizados, radicalizados y politizados por la guerra, sino que volvieron a sus ciudades, pueblos y aldeas con sus opiniones políticas anteriores más o menos intactas. En su caso, la guerra no provocó, por emplear un término que se ha aplicado a la situación en Francia, una gran mutación de sus mentalidades. En este libro se ha mantenido que sus actitudes políticas, así como las de los bávaros y alemanes en general, no eran incompatibles con la democratización de Alemania. Los hombres del regimiento de Hitler eran producto de una sociedad conservadora y reformista que había ido avanzando gradualmente hacia una mayor democracia. Por supuesto, la actitud popular no había sido siempre luchar por más democracia y liberalismo, más bien al contrario. Sin embargo, a pesar, o quizá, debido, a las tradiciones de la política confesional y la deferencia política, al votar mayoritariamente a los partidos de la Iniciativa de Paz del Reichstag y de la Coalición de Weimar, los habitantes de las regiones de las que procedían los hombres del regimiento List habían mostrado su convergencia con la gradual democratización del periodo anterior a 1914 y con la democratización de la posguerra.
Ya sabemos que esta última acabaría fracasando estrepitosamente. Sin embargo, ni la experiencia de una guerra violenta en extremo, como indica el caso de Estados Unidos tras la Guerra Civil, ni las concesiones a las élites predemocráticas abocan una democratización al fracaso. Por el contrario, incluso pueden favorecerla. En los siglos XIX y XX, la democratización fue un proceso mucho más turbulento y desordenado de lo que se ha pensado durante mucho tiempo. No tiende a desarrollarse de forma gradual y lineal ni claramente revolucionaria, lo que significa que los procesos de democratización en Alemania, tanto el anterior a 1914 como el posterior a la Primera Guerra Mundial, fueron mucho menos inusuales de lo que se suele suponer. Pero debido a su turbulento carácter, la democratización también es mucho más volátil y está más expuesta a contingencias de lo que tradicionalmente se pensaba y, por lo tanto, es susceptible de fracasar y pasar por espectaculares episodios de desdemocratización. Desde la perspectiva de comienzos de 1919, las probabilidades de que la democratización de Baviera y Alemania hubiera resultado sostenible y de que el soldado Hitler hubiera vuelto a dibujar postales eran razonablemente altas. Por tanto, la historia de cómo el soldado Hitler consiguió transformarse de un cerdo de la retaguardia, al que esquivaban los hombres de su regimiento, en el dictador de derecha más poderoso del siglo XX es aleccionadora para todos los países democratizados y en proceso de democratización. Si esta fue posible en Alemania, puede ocurrir en cualquier lugar. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.